En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com. Muy buenas noches, señoras y señores. Han elegido bien las 9 de la noche, Popular Televisión, temas apasionantes sobre nuestra mesa. Hoy vamos a hablar de la reforma universitaria. Madre mía, nos hemos adelantado a todos los congresistas de Madrid que no han tenido tiempo en esta legislatura para llegar a un acuerdo con la ley de reforma de la Ley de Educación. Les queda 1 año, 2 años, Dios sabe cuándo, a ver si se ponen de acuerdo, porque es una necesidad urgente para que vayamos enderezando poco a poco nuestra educación. No solamente la educación, sino también la reforma de las universidades, porque en las universidades también en estos momentos hay polémica y muchos de ustedes estarán haciendo un montón de preguntas en torno a cómo es posible, cómo se puede mejorar nuestras universidades. Estamos escuchando aquí en Cantabria la parte que nos corresponde, excelencia, perfecto, nadie dice lo contrario, pero sí a lo mejor meternos en los entresijos del régimen interno, a lo mejor es interesante de cara a construir una universidad mejor para todos. Y por eso hemos invitado a 3 representantes de 3 partidos, que van a hablar, pues de eso, me imagino que de lo de dinero humano y lo que es importante, en 1 hora. Tampoco vamos a poner la ley en marcha, pero sí por lo menos dar algunas pinceladas sobre lo que ellos consideran que tiene que ser la nueva ley universitaria. Pedro Casares, muy buenas, Pedro Casares, todo el mundo le conoce, Partido Socialista. Enseña la carpeta. Sí, enseña la carpeta, la del PSOE, ¿eh? Ha venido con la carpeta, y además es una carpeta de diseño, imagino, diseño gráfico de la universidad, Pedro, ultimando ya el domingo a esto de las 7, me imagino que tendréis ya, ¿no? Acabaréis esas primarias. Que bueno, son tan fraticidas, pues yo nunca entiendo muy bien, cuidado que os gusta cada 6 meses y venga entre vosotros, pero bueno, es una cuestión, sí, es una cuestión a valorar, ¿no? Somos muy democráticos. No, joder, os votamos mucho. El rifirrafe, ¿no? De hecho, todo. votamos todo, y además muy transparente, porque todo el mundo se entera de los procesos de primarias. ¿Pero lo vais a hacer como en Venezuela, telemáticamente, o va a ser como papeleta, la de toda la vida, la que nos gusta casi todos? Papeleta, no vale además otro tipo de voto, no vale el voto por correo, ni telemático, ni siquiera anticipado, ni hay que... Pedro, eso que dicen telemático que es muy moderno, da lugar a unas cosas, sí. Como sea en Venezuela, ¿cómo se llama usted? ¿Y quién ha votado? Entonces, es tremendo, ¿no? A lo mejor es mejor hacerlo el sistema antiguo, ¿no? Sí, nosotros con la urna, y allí 3.200 socialistas estamos llamados a votar este domingo. Muy bien, perfecto. Elena Castillo, muy buenas. Buenas Elena tardes. Castillo, para algunos es alguna sorpresa. Elena Castillo, bueno, pues, ¿eres experta en matemáticas? No, soy licenciada en matemáticas. Licenciada, Lo como que pasa Roberto es Media. que- Estoy escuchando por ahí un móvil. Sí, no. Un móvil, a lo mejor alguien le Parece que está es el de mi llamando. compañero. Hace un buen rato, ¿eh? Hace un buen rato, Bueno, estaba hombre, yo escuchándole. Pero bueno, Pedro es prudente, dentro de un instante le vamos a saludar, es prudente, no ha querido, como estábamos en No, directo. no. Pero bueno, Elena, eres No, soy licenciada en matemáticas. como pero- Roberto Media. Sí, nada más acabar en el año 99, en junio, en septiembre saqué una plaza en la Escuela de Caminos y desde el año 99 estoy en la Escuela de Caminos. Muy bien, ¿y dónde está el máster? ¿Por qué te El ríes? mío, no, No por el empezamos- ya mío no creo empezamos- que preguntes porque No, yo no, no tengo máster. No tienes máster. Yo no tengo máster para cualquier tipo de duda, dejarla fuera de Perfecto. esta mesa. ¿Todo buenas notas, Elena? Por supuesto. Pedro, tú tampoco eres de la época del máster, ¿no? ¿O sí? Bueno, yo tengo... ¡Ay, madre! Yo, Sí, El de los másters es... yo tengo, no solamente tengo un máster, dirijo un máster. Ah, te dije. Entonces, da mucho juego. yo Este da mucho Bueno. tengo un máster serio. Bueno, diriges un máster. Una de las críticas que hay dentro de las universidades es quién conforma el tribunal. Esa es una de las críticas que hay en las universidades. ¿Quién conforma el tribunal?
¿Quién designa el tribunal? ¿Cuáles son los profesores que están alrededor del tribunal? Eso no lo traías a los papeles. Eso me lo sé, Eso lo sabes de memoria. Es mi trabajo. Muy bien. Amigo Pedro Hernando, muy buenas. Muy buenas. Todo el mundo también le conoce, Partido Regionalista de Cantabria. Hoy vienes tranquilo, vienes relajado. Me has dicho, Claudio, yo creo que va a ser el programa más relajado que voy a tener. Yo hoy vengo a hablar de la universidad, que es una cosa que me apasiona, en la que llevo 26 años, a lo que hay que sumar la época de la licenciatura. Pero bueno, vengo relajado. En mi época no había máster, después tampoco. Como además yo soy de hace bastante tiempo, los juguetes eran Madelmanes y Hypermanes, los máster del universo, que eran los únicos que yo conocí, son posteriores. No tengo nada. Y creo que además hay muchas cosas que decir desde dentro sobre la universidad, hacer reconocimiento de las cosas que van avanzando, pero también autocrítica. Yo creo que en este país, en todos los sectores, ¿no? Pero como estamos hablando de la universidad, creo que hay que avanzar por ahí, pues no le hace falta autocrítica. Venga, y yo lo he hecho en falta. Pues empezamos, vamos a hacer una autocrítica en los próximos 60 minutos. Y tú, Pedro Hernando, ya que has sacado el tema, venga, autocrítica. Bueno, pues la universidad, vamos a hablar de la nuestra, la Universidad de Sí. Cantabria. En mi opinión es una gran universidad, sobre todo una vez que ha conseguido el acuerdo para la financiación básico, que yo creo que era el elemento fundamental que durante muchos años no se ha tenido y que es el elemento que marca un antes y un después en la línea evolutiva que puede tener una universidad pública de calidad como es la nuestra. ¿Hacia dónde puede venir la autocrítica? Bueno, hemos visto los datos que sitúan a Cantabria en uno de los primeros puestos del ranking en materia de investigación. Sin embargo, yo creo que echamos en falta que eso mismo ocurra, por ejemplo, en el ranking de formación, en el ranking no investigador, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, pues yo creo que hay que hacer un replanteamiento serio que no solo implica la Universidad de Cantabria, sino toda la Universidad Española, esa reforma de la que antes decíamos que no acaba de llegar, sobre el profesorado universitario, sobre cómo se llega a ese profesorado, sobre la movilidad del mismo, sobre los programas docentes, pero también hay que pensar sobre el nivel de los estudiantes que llegan a la universidad. Es decir, no solo hay que hacer una autocrítica de los sistemas de docencia de la universidad, que nada tienen que ver, ya no vamos a hablar de la universidad de los años 70, nada tiene que ver cómo se debe enseñar en la universidad hoy que hace 10 años. ¿Por qué? Pues porque el mundo ha evolucionado. En los años 90, comienzo de los 90, cuando yo terminé la universidad, el móvil era una cosa de ciencia ficción. Hoy les tienes que decir a los alumnos que no pueden tener el móvil encendido en clase. Yo recuerdo claramente, y no estamos hablando de hace tanto tiempo, cómo le pedías permiso al profesor para poder grabar la clase. Ahora mismo todos tus alumnos tienen un ordenador en el que van tomando notas. Es decir, la manera de impartir las clases, la manera de seleccionar al profesorado para impartir esas clases, la formación de ese profesorado. Me estoy hablando del ámbito docente, no del ámbito investigador, al que luego también podríamos hablar. Creo que requiere una reflexión profunda, creo que requiere profundos cambios. Estamos viendo informaciones, pues la de los máster, otras cuestiones relacionadas de las universidades, tanto públicas como privadas, que creo que requieren una reflexión, porque ese es dinero de todos. La universidad nos cuesta mucho dinero a los cántabros, es un dinero muy bien invertido, pero debe ser gestionado para conseguir una optimización máxima de ello. Y yo creo que debemos reflexionar sobre ello y debemos trabajar en cambiar las cosas. No se puede no cambiar cosas en la universidad. Yo os voy a pedir un favor, elevar más el tono, os voy a nombrar ministros y ministras de educación. Me apetece que seáis magníficos rectores todos y que elevemos un poquito más el discurso hacia la ciudadanía. ¿Cuáles son algunas de las preguntas? Yo voy a hacer del otro partido, un partido marginal, que soy el que corresponde a hacer preguntas que no son agradables, pero que alguien las tiene que decir, ¿no? Se habla en toda España, se habla que hay muchísimas licenciaturas. ¿Qué ha pasado con nuestra universidad? Muchísimas universidades. Prueba de ello es que nosotros tenemos en Cantabria, es más, tenemos universidades, tenemos escuelas que desde que ha habido esa apertura en toda España a 30 y tantas universidades, santo Dios,
y tantísimas licenciaturas, pues hay algunos que han dicho que ha bajado. Aquí en Cantabria pues teníamos 2 o 3 facultades y alguna escuela, bueno, que eran santo y seña en toda España, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. Otro de los temas que hay, hacía alusión Pedro, era a la hora de nuestros gobiernos regionales, porque claro, el sistema de financiación, como sabéis de sobra vosotros, son diferentes, son 17 que corresponden a las autonomías. Entonces, alguien dice, muy bien, el gobierno regional, en este caso estamos hablando de Cantabria, da una partida para la universidad, cosa que parece perfecto. Pero hay un control de esa partida, o sea, ¿qué es lo que se está gestionando desde la universidad? Algunos dicen, para potenciar la universidad, a lo mejor hay que incentivarles teniendo en cuenta los resultados, las calificaciones. Hasta hace muy poquito, yo estoy generando temas, del partido, muchos temas. de este partido raro, vamos, un partido ficticio que es raro y que va generando temas, ¿no? Y entonces estamos hablando, ¿cómo es posible que insisto, que haya tantísimas licenciaturas? La ocupación no es vuestra aquí en Cantabria, y esto os he nombrado ministros, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es? De verdad, ¿hay un control de las carreras universitarias? ¿Qué es lo que sucede en algunas universitarias? ¿Por qué no hay un complemento a la hora de las prácticas con empresas? En fin, algo que está en la calle, que no es nuevo, que lo habéis escuchado, y que imagino que es hincarle el diente a partes importantes de la universidad. Y por qué no decirlo, esto no lo dice ese hipotético partido, lo dice Claudia Cebo, la endogamia brutal que hay, voy a ser generoso, en numerosas universidades. Entonces, Bueno, Elena. yo en algunas cosas estoy de acuerdo contigo, Claudio, y en otras No, con el señor del partido sí, raro. sí, yo como ministra, como bien apuntabas. Yo creo que nuestra universidad en concreto es una universidad muy madura, es una universidad que está ya en una etapa de madurez, es una universidad con unos estándares de calidad muy buenos, tanto en docencia como en investigación, en los dos casos. Y los que llevamos muchos años dando clase, como nos ocurre a los 3 que estamos en esta mesa, yo creo que lo podemos afirmar y con rotundidad. Lo que sí que es cierto, y apuntabas muy bien, Claudio, es que han empezado a surgir escuelas en casi todos los puntos del país, de manera que un chaval que quiera estudiar caminos, por ejemplo, ya no necesita venir a la Universidad de Cantabria, que tenía una escuela de prestigio de las mejores junto con Madrid, ya no necesita venir a Cantabria porque tiene una a unos pasos de su casa. ¿Qué ocurre? Pues que eso está generando que una universidad o una escuela, por ejemplo, de prestigio, como es la Escuela de Caminos, pues haya sufrido una disminución en el número de alumnos considerable. ¿Qué hay que hacer en este caso o en cualquiera de los otros, del resto de titulaciones? Lo que está clarísimo es que hay un número de escuelas y un número de titulaciones que se imparten en esas escuelas excesivo, desde mi punto de vista. Se ha permitido, o la ley permitía, establecer escuelas y titulaciones en muchísimos puntos del país y se ha hecho, se ha llevado a cabo. ¿El ratio profesor por alumno? Pues prefiero no saberle. En nuestra universidad el ratio profesor-alumno es de 10 alumnos por profesor. En otras universidades, como te digo, no quiero saberle porque igual nos tenemos que echar las manos a la cabeza. Está muy lejos de los 500, perdona, los 500 que tuviste tú en tu primer año, ¿no? Bueno, pero no eran todos juntos, no eran todos juntos. Sí, no. Ah, sí, eran juntos. Eran todos juntos, claro, estamos hablando de hemos épocas mejorado. en las que la Facultad de Derecho recibía 300 alumnos. Bueno. Y ahora mismo tiene un numerus clausus que a limita ver, esa entrada. Nos enfrentamos a un problema demográfico también que todos conocemos y eso no ha afectado hasta ahora de una manera sustancial a la Universidad de Cantabria, porque la Universidad de Cantabria ha seguido aumentando el número de alumnos progresivamente a lo largo del tiempo y no hemos notado ese reto demográfico que tenemos. Pero la realidad es la que es. La realidad es el número de escuelas que tenemos repartidos por el país. La realidad es que escuelas como la Escuela de Caminos, que era un referente y es un referente, se ve con un número de alumnos muy limitado, cuando debería de ser un punto de confluencia de alumnos de todo el país. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es realmente remar todos en el mismo sentido, que eso es lo que nos cuesta mucho. El político, como norma general, es destructivo en muchos casos, pero construir todos en el mismo sentido a veces nos cuesta. Pedro Hernando ha empezado su intervención todo lo contrario. Y conseguir, sí, hoy la verdad que Pedro viene, vamos, que da gusto estar con él, ¿no? Pero
Pero a Pedro le gusta también el barro, le gusta jugar en los campos de tercera división, le gusta embarrarse, ¿no? Pero la realidad es que lo que nos cuesta en general es remar todos en el mismo sentido y sería necesario un pacto de Estado. De hecho, esta semana han estado reunidos en Salamanca 600 representantes de las universidades sudamericanas y españolas y han llegado... ¿Pero te refieres a que un pacto de Estado, antes las becas se daban con 5,5 y ahora se ha obligado a que sea solamente con 5? No, ahora se dan a 5,5, pero eso no significa que... Es que aquí en este país es posible que tengamos un problema de titulitis, vamos a llamarle así. Sí, últimamente... Claro, ¿por qué sí. todo el mundo tiene que tener una carrera, 3 másters? No. Yo quiero tener a los mejores, pero no necesito que tengan un listado de 25 páginas con cursos de expertos, máster, grados... Vamos a... Elena, no arrincones a Pedro, No, que tiene por Dios, su que discurso además tiene y aquí- se lo vas a reventar y que tiene además muchos papeles. Tiene aquí un montón de papeles. Claro, porque Pedro nos va a decir... Nada más lejos, Ha habido Pedro. una serie de años, que imagino que irían en consonancia con los tiempos que corrían, donde todo el mundo tiene que tener acceso a la facultad. Esto es una máxima y, bueno, Pedro lo ha hecho gala hasta cuando era niño, ¿no? Lo ha escuchado. Lo que pasa es que los años pasan y las situaciones ahora son diferentes. Y alguien dice, ¿por qué no intentamos desde la universidad primar el esfuerzo y la excelencia? Cuanto mejores sean las notas, cuanto mejor es el esfuerzo, pues que se prime con más ayudas. Y esto es algo que la gran mayoría entiende. Entonces yo no sé si se mantiene ese interés general que todo el mundo... Bien, no, desgraciadamente no todos valemos para políticos, desgraciadamente no todos valemos pues para estar en cursos de élites, en facultades, y la vida tiene que organizarse, no meterla con calzador. Yo creo que voy a ser... Ataque frontal. No sé si la nota discordante de este debate, en primer lugar... Pero con argumentos. Con te argumentos. permito que saque los papeles. Con argumentos, siempre con argumentos, querido Claudio. ¿Por qué voy a ser, creo, la nota discordante? Bueno, en primer lugar, yo hago, y esto no quita para que podamos hacer autocrítica y propuestas de mejora, yo llamaría sobre todo una defensa firme del papel de la Universidad Española. Primero porque venimos de una etapa, y tú lo estabas diciendo, donde no todo el mundo podía ir a la universidad y este país, España, ha hecho un ejercicio de democratización de la universidad y de la educación superior como ningún otro país de nuestro entorno. Y esto ha situado a un país muy retrasado en términos de personas que accedían a la universidad en puestos a la cabeza de la Unión Europea, y este es un ejercicio compartido que ha hecho la sociedad española. Es decir, que todo el mundo que tenga condiciones para estudiar haya podido ir a la universidad y haya, por tanto, obtenido un título universitario. Y esto lo ha hecho España y lo hemos hecho entre todos. A partir de ahí, la situación de la Universidad Española, en términos generales, yo creo que es una buena universidad la que tenemos en España. En términos de investigación, se han dicho aquí algunos datos, la Universidad de Cantabria es una universidad pequeñita en el conjunto nacional, pero es una de las mejores universidades de España y del mundo en términos de investigación. Y además de todo esto, estamos haciendo un esfuerzo enorme, por ejemplo, la Universidad de Cantabria, pero yo creo que el conjunto de universidades, en términos globales, en también contribuir a ese papel que la universidad tiene que tener, de hacer una transferencia hacia la sociedad para la que está mirando, un papel mayor y más relevante de la universidad con la empresa, para que nuestros estudiantes que están en nuestras aulas tengan posibilidades de acceso al mercado de trabajo, y esto las cifras lo demuestran. El índice de ocupación de la población que tiene una titulación universitaria es mayor que quien no la tiene, ¿no? Estos son datos contrastados. A partir de ahí, yo creo que tiene la universidad muchos retos y muchos puntos de mejora. El primero de ellos, el fundamental, es garantizar la financiación de las universidades. No podremos construir buenas universidades si no están bien financiadas. Es una cuestión, por tanto, de dinero y de dinero bien invertido, por supuesto, que haya un control sobre las inversiones. Yo esto lo considero una inversión, no hay mejor inversión que la que se produce en la educación, en ese ascensor social que representa la educación en todas las etapas, desde infantil hasta la universidad. Por tanto, hay que invertir en educación, y ahí España está por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Esto quiere decir que tenemos una buena universidad con menor financiación de lo que tienen otros países de nuestro entorno.
También se ha dicho el profesorado, por supuesto que hay que trabajar en la selección y formación del profesorado, pero eso también implica combatir la precariedad laboral del profesorado. Y en las universidades lo estamos viendo, se ha visto en los últimos años, la tasa de interinidad, el número de profesores asociados que están dando docencia es de los más altos del Sí, pero estás haciendo pausa, Pedro. No, pero es que pero que ese discurso ya me lo Claudio, conozco. pero no, a lo que te voy. No, que esto es fundamental. Querido ministro, no me hagas, ministro, esto es fundamental, ministro Casares, esto. no me hagas ese discurso. Es que esto es de lo que hay que hablar. El resto que, pueden ser, perdona, con todo el cariño y respeto, lo que hay que hablar, chascarrillos de porque creo, de verdad te lo digo, Claudio, y luego hablamos de lo que quieras, que tenemos una buena universidad que puede mejorar. ¿Quién dice lo contrario? Bueno, pues cuando se dicen algunas cosas de las que escuchas, es que, sinceramente, te lo digo con cariño. Nosotros no hemos dicho ninguno. Pedro, tú sabes... La hemos elogiado porque además creo que es una universidad... Perdona, Pedro Hernando, yo te quiero mucho. Sí. Pero te estoy pidiendo que me hables como ministro, sí. No como alguien que está en la calle, delante de un meeting, delante de los tuyos, que ahí entra todo. Yo te estoy pidiendo un esfuerzo como ministro. Como ministro, te pregunto, ¿por qué ninguna universidad de España está entre las 200 mejores del mundo? Pues porque yo te lo pregunto. Bueno, eso te lo pregunto, te lo pregunto como ministro. Es que esto no es tan sencillo. No, Pedro, pero no, pues eso mismo. Yo es que te estoy hablando con Pedro Casares de ministro. Sí. No Pedro Casares, profesor, lo que tú quieras. No, es que para eso no hace falta nada. Para eso no nos reunimos aquí, para eso nos vamos, cogemos un megáfono y a la bim, bom, bam. Aquí lo que queremos es decir a todos los espectadores que nos están viendo, de verdad, de cara a un futuro inmediato a corto plazo, está bien encauzado que haya tantísimas licenciaturas con tan pocas salidas, de verdad, con tan pocas salidas. ¿Hay alguien que controle esto? Yo sé que esto es difícil, por eso te he nombrado ministro, amigo. Sí, pero es que... Claro, por eso te he nombrado ministro. Para decir que la universidad es fantástica, ya lo sé. Tenemos un magnífico rector que es un fenómeno y unos profesores que sois majísimos. Bueno, ¿me entiendes? Pero para eso no hace falta venir aquí. Aquí lo que te voy es al meollo de la cuestión. Al meollo de la cuestión. Es tan difícil que nuestros alumnos vayan simultaneando sus clases con que prácticas. ¿Qué es lo que necesitamos? Es que eso ya pasa, Claudio. Es que en eso ha avanzado muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que hagan prácticas en las empresas de los profesores y que no les paguen un duro? No, hombre, que no. ¿Cómo que no, hombre, no? No, hombre, que no. Pero es que tú no sigues Popular Televisión. Es que tú no ves los programas de Popular Televisión. Te voy a invitar, te voy a pasar el programa de Popular Televisión de la semana pasada con Caminos. Yo, si quieres, te lo explico todo. Entonces, yo te estoy pidiendo de ministro. Ahora, si tú a mí, que soy de un partido marginal, me la quieres meter doblada, pues entonces... Yo ahí creo que, como soy el único que no ha hablado de ministro, es verdad que no traigo infografías de estas que suelen traer los ministros, aunque ponga eso de imagen no vinculante, pero bueno, hombre, yo tampoco creo que sea vinculante mi opinión en este caso, pero sí creo que tengo que decirlo. Vamos a ver, yo tampoco he notado una nota especialmente discordante en el discurso que ha hecho Pedro con el discurso que hemos hecho. Todos estamos de acuerdo con que la universidad, y en el caso de la Universidad de Cantabria, es una universidad de calidad, es una calidad que cambia. Ahora, yo creo que también tenemos que ser, y vuelvo al comienzo y al planteamiento, hay que ser críticos con nosotros. Con lo que haya que serlo, no con el sistema por sí. No, pero vamos a ver, es decir, todos estamos de acuerdo que todos los sistemas son mejorables. Y nuestro sistema universitario es mejorable. Y habéis citado uno de los temas, que es el tema de el sistema, vamos a llamarlo, de cooptación del profesorado. Ese es un sistema, yo lo decía muchas veces, y yo creo que no hay que tener problemas para decirlo, sobre todo cuando algunos utilizan esa terminología, entiendo que de manera muy inadecuada, ¿no? La casta está en la universidad. La casta está en la universidad. El sistema de familias de la universidad es un sistema que no entra en la mentalidad de esos países europeos, porque los que hemos estado fuera y hemos vivido en otras universidades, eso no se entiende. No se entiende que en la Universidad Española haya gente que es catedrático de una universidad, solo de esa universidad, durante 40 años. Eso, tú vas a Italia, con todos los males que tiene el país, y no lo voy a sacar ahora, vas a Alemania, vas a Austria, vas a Francia, y eso no ocurre. Una persona, antes de ser catedrático en su sede final, ha sido catedrático o titular
en tal. Porque parece que estamos hablando de los catedráticos y nos llena. Realmente donde hay que trabajar es en la base de la universidad, en los profesores que realmente dan las clases, forman e investigan. Porque, digamos, el punto de catedrático es el jefe de la empresa, como si dijésemos en unos términos que puede entender el que nos está viendo, ese que hace esa pregunta, ¿no? Y hay que trabajar ahí. Ahora, que es un poco lo que decía Pedro, trabajemos en esa función. Ahora, mi pregunta ahí, que yo lanzo como ministro, pero como vengo de un ramo distinto, pues en este tengo pocos conocimientos. Mi pregunta es, ¿el sistema que tenemos de profesorado es el más adecuado? ¿O quizás debiéramos cambiar hacia un sistema diferente, un sistema más americano, por decirlo de alguna manera, donde los profesores acceden, pero luego son los méritos y las universidades las que los van fichando y las que van trabajando? Eso tiene ventajas e inconvenientes. Yo te contesto. Ventajas e inconvenientes. Eso es una pregunta que lanzo, por ejemplo. Yo te contesto. Yo llego a la universidad en el año 99. Paso por 5 figuras, hasta la figura que tengo actualmente, que estoy fija en plantilla. Paso por profesor en formación nivel 1, profesor en formación nivel 2, profesor en formación nivel 3, que había entonces esa figura, profesor ayudante doctor y profesor contratado doctor. La carrera universitaria es una carrera de fondo, una carrera tremendamente dura y muy mal remunerada. Sí. Porque ha habido años que empezabas con 700 euros y a los 13 años que llevabas en la universidad estabas con 1.100. Estamos hablando de ese panorama. Entonces, estamos hablando que tenemos gente muy bien formada, como bien ha dicho Pedro, que estamos todos totalmente de acuerdo, pero esa gente bien formada, si queremos que puedan tener una vida, que puedan hacer una familia, que puedan tener hijos, no queremos que aumentar la natalidad, necesitamos que esos jóvenes puedan independizarse, y que puedan emprender una vida igual que la hemos hecho los demás o igual que la hicieron nuestros padres. Para eso tienen que tener una solvencia económica y tienen que sentirse que la remuneración que se les está dando se les está pagando todo el esfuerzo o toda la dedicación que han hecho a esa carrera universitaria. Yo creo que hay muy buenos universitarios en esta universidad y en otras, pero creo que les tenemos que dar un empleo digno, porque tienen que sentirse valorados, tienen que poder independizarse, lo que hablábamos, Pedro, y tienen que poder hacer una vida. Sí, pero mi pregunta voy a tu pregunta. Hace relativamente muy poquitos años se pone en marcha la NECA, a la que nos hemos tenido que enfrentar, al menos Pedro Casares y yo, ¿no? La NECA ya es muy estricta en sus valoraciones, es decir, ya nadie te mete a dedo, no. Usted tiene que ir a Madrid, presentar sus méritos, pasar por un tribunal y que ese tribunal diga si usted está acreditado o no está acreditado para la figura que usted tiene. Y esto ya no es ninguna broma, porque si les hacemos pasar por la acreditación a bastantes de los profesores que ahora mismo forman la plantilla de nuestra universidad, pues igual algunos se veían algún problemilla para poder obtener esa acreditación. Entonces yo creo que nuestro sistema de acreditación actual, tanto de las titulaciones como del profesorado, es un sistema que está bien establecido y es un sistema que intenta ser lo más justo posible. Siempre habrá sus desviaciones. Voy a dejar un poquitín a el siguiente paso, si yo en el tema de la NECA estoy de acuerdo, pero el siguiente paso, es decir, tú puedes ser un catedrático acreditado por la NECA y no tener plaza. Bueno, como hay ahora muchos. Claro, exactamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo el sistema que tenemos para acceder a esas plazas en la universidad es el más adecuado? ¿O responde más a los criterios? ¿O sería más razonable que fueran las propias universidades, como ocurre en Estados Unidos, que te van clasificando a partir de una acreditación, como la que ha hecho la NECA, y que te permita un mayor juego? Claro, hablamos siempre del tema del trabajo, del empleo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que tú has hecho, evidentemente. ¿Cómo no va a ser? Es decir, a mí es una de las cosas que más me llamaba la atención. Siempre la gente decía, no, es que un profesor universitario, no, mira, perdón, un profesor universitario hasta llegar al puesto de titular ha pasado 14 años o 15 años de su vida trabajando. Y eso que ahora las tesis son de 2 años o 3 años, y no como cuando las hacemos nosotros, que eran 8. La mía de 8. Pero la realidad está en que, efectivamente, está remunerado evidentemente por debajo de la cualificación, pero lo que yo digo, es decir, la universidad en ese sentido, en el sentido del profesorado, que tendríamos que ir a otros temas, porque hay otros temas muy importantes, pero en el sentido de la captación del profesorado, ¿tiene sentido que está funcionando bien?
debiéramos avanzar en una mayor apertura, que la sociedad tuviera mayor conciencia de que efectivamente una persona como tú pueda coger su... Yo lo recuerdo perfectamente, es decir, ¿qué inconveniente hay cuando ves la movilidad en Europa de los catedráticos y los titulares que son profesores en Heidelberg y luego pasan a Dresde y luego pasan a tal para acabar obteniendo ya cuando tienen tal su puesto en tal? Eso no es gran parte de la formación, eso no es gran parte de la calidad, y eso nos rompe un poco con las ideas de casta y de familias que irrumpen en la Universidad Española, que lo hemos visto cuando hemos visto el máster de Enrique Álvarez Conde y de toda su gente, como al final eso es una camarilla que se crea un instituto vinculado a la universidad para obtener tal. Eso hace un enorme daño a la universidad. Pero entonces la pregunta que me imagino, que en la exposición de Pedro Hernando hay modelos endogámicos dependiendo de cada universidad, ¿no? Ellos tienen que contestar, ¿no? Yo sí que hay un silencio. Yo sí que a lo mejor no esperabais la pregunta. Yo personalmente creo que en la universidad hay de todo, como bien ha dicho Pedro, ¿vale? Hay de todo. Hay trayectorias de un tipo y trayectorias de otro. Pero me refiero siempre, el modelo endogámico en una universidad puede ser de una manera, de unos grupos, de unas ideas, en otra universidad de otras. Lo que desde fuera se ve es que hay modelos endogámicos. Y esta es la pregunta que yo hago. Yo creo que hay que partir de la reflexión que hacía sobre cómo ahora puede llegar a contratarse el profesorado universitario. Y esto mucha gente no lo conoce. No hay profesor universitario fijo en plantilla que se pueda contratar si no ha sido acreditado por una agencia de evaluación nacional de la calidad. Por tanto, esto sitúa los estándares de calidad en términos de investigación, de docencia, de méritos, de capacidad del profesorado en niveles muy altos. A partir de ahí hay universidades y universidades, y no tanto en el sentido de la universidad, sino esos centros que se han creado al amparo o al abrigo de las universidades. En la Universidad de Cantabria, por ejemplo, esto que hemos visto con los másters en la Comunidad de Madrid, no puede pasar, es imposible. Son tales los niveles de control que hay en la propia universidad, los procedimientos administrativos, etcétera, que lo hacen imposible. Nosotros en los cafés, todos los profesores lo hemos hablado y tal. Es imposible que alguien... Pero de vez en cuando, Pedro, de vez en cuando sale alguna cosita. No, eso es imposible. Sale alguna el caso que ha ocurrido con las Cifuentes, yo pongo el ejemplo claro de septiembre del año pasado. Es decir, al pasar las notas cometí un error y a una persona que estaba no presentada le puse suspenso. Evidentemente a la persona que estaba arriba en la lista y estaba suspenso y no presentado no dijo nada, pero esa me envió un correo electrónico, me dijo, mire, creo que usted se ha equivocado y tal. Bajé a la secretaría de mi centro, le pregunté, le digo, oye, mira, a ver si me podéis sacar esto para corregirlo. Me dijeron, no, hay que notificarlo al rectorado. El rectorado tienes que justificar de dónde viene el error. Te tienen que abrir la aplicación. La aplicación te la abren durante 24 horas para que tú, con tus 2 claves, la firmes. La firmes digitalmente y luego la firmes en papel. Justificando, con diligencia. Con diligencia, justificando que has cometido un error y qué tal. Y todo eso queda en el expediente. Por eso, lo que dice Pedro es verdad. Es decir, hay una serie de procedimientos administrativos que hacen que la Universidad de Cantabria, al menos en la que yo conozco y por lo que veo, es la universidad que conocemos todos, ese tipo de cosas no pueden pasar. Ahora, que tenemos que avanzar, que tenemos que ir, que los profesores ahora mismo tienen un nivel de cualificación mejor que hace 20 años, sin duda. ¿Por qué? Pues porque se les exigen más cosas, normal. También la sociedad es diferente. Pero hay que seguir respondiendo a algunas preguntas. Unas preguntas de las que ha hecho Claudio, y ahí yo puedo compartir, pero claro, no pueden ser solas si no vienen acompañadas de algo. El mapa de titulaciones en España. Hay muchas carreras, muchas universidades y muchas subtitulaciones. Estamos de acuerdo. Yo al menos estoy de acuerdo, creo que hay demasiadas. Y por tanto, se pierde calidad y se pierde esfuerzo cuando, por ejemplo, todas las universidades españolas tienen pues el grado en Ingeniería Civil, tienen el grado en Derecho, el grado en Económicas. Esto se pierden esfuerzos. ¿Qué ocurre? Si uno quiere reducir ese mapa y que no todas las universidades, no todas las facultades y no todas las provincias tengan titulaciones,
lo que tienes que garantizar es un sistema público de becas que garanticen la movilidad del alumno, que si hoy no tiene periodismo aquí, lo puede hacer, por ejemplo, en Bilbao o en Valladolid. Pero el sistema público, esto, perdona Pedro, para que sea más fluido, sí, ¿no? Acompañado de un esfuerzo, de un trabajo y de unas notas. Pero claro, sí, yo creo que supuesto, los cuatro por estamos de supuesto. acuerdo Pero con eso los sí, cuatro y eso todos lo los que nos presuponemos. están. Por supuesto. Bueno, Sí, no, pero no lo créeme- presupongas tanto, Bueno, que yo y- escucho todo, ¿eh? y se han No lo producido- presupongas tanto. No lo presupongas tanto porque antes de ayer, con el cuento, perdona la expresión, Sí, sí. con la dinámica esa de que todo el mundo tenemos que hacer de todo, valía todo. Y Pedro, mira la carpeta a ver si... ¿Quién dijo que se podía pasar en otro tipo de enseñanza con suspensos al curso siguiente? ¿Quién lo puso? que Mira a ver si te viene en la carpeta. que No son lo cosas- sé. es que Pero son que cosas- no sé, pero- que no sé si lo tienes ahí en la carpeta. Vamos a ver, tenemos que ser... yo lo que quiero, estamos de acuerdo en las grandes bases. Quiero dedicarme a los alumnos nuevamente. De verdad, incentivar. Pedro, que está en el poder. Pedro, incentivar a nuestra magnífica universidad. El gobierno le da 10. ¿Por qué no hay un debate en la en nuestro gobierno, en el Parlamento y se diga, caramba, vamos a hablar con nuestro magnífico rector y le vamos a decir, mira, este año en los presupuestos te hemos puesto 10 para el gasto, etcétera, etcétera, que te asfixia, perfecto. Pero si tú, es como unas tablas, si tú consigues esto y esto, en vez de 10 te vamos a dar 14, 15. Pero Siempre y eso cuando es, está. eso es está. el contrato Sí, programa. sí, sí. Eso Eso está, es el pues contrato. cuánto, pues cuánto, bueno, que me Eso diga, es el que, contrato programa. estoy Claro, encantado que sea así. Para que te hagas una idea, Que estoy si la encantado que sea universidad así. no cumple, Bien. solamente tiene garantizado la suficiencia Sí. financiera, es decir, Sí, te, sí, te sí. doy para que pagues las nóminas. Las nóminas, si eso no es. cumples, solo vas a poder pagar las nóminas. Ojo, si cumples, podremos invertir Sí. en centros de Pero ¿cuáles son excelencia. esos cumplimientos? Yo soy Pues- periodista A ver, pero- de perfil bajo y no me he enterado. Pues ¿Me hay una entiendes? comisión incluso entre el Ya, gobierno y la me universidad. gustaría A ver, enterarme. a nosotros no... Me gustaría enterarme. Igual que yo creo que a lo que, Lo hay, lo esto que lo hay. necesita saber, Claudio, es que a nosotros como profesores nos pagan más o menos en una pequeña cantidad, que no vaya a También. parecer que es mucho más, por los complementos que nos dan, y son complementos asociados al contrato programa firmado con el Gobierno de Cantabria, son complementos que nos los dan en base a nuestras publicaciones, por ejemplo. Tenemos sexenios docentes y sexenios investigadores, y en base a eso es en base a lo que se responde ante el programa Marco. Es decir, a nosotros cada 5 años nos dan sexenios investigadores en base a los artículos JCR que hacemos en revistas internacionales. Y eso son las cuentas que luego tiene la universidad que dar al Gobierno de Cantabria. Es decir, ¿usted cuánto produce? ¿Qué producción científica tiene? ¿Usted qué baremos en docencia tiene? Y al final eso es lo que hace que el programa se enriquezca o no, entiendo yo. Sí, hay más hay más cosas, Y, por ejemplo, ahora sí. la universidad está inmersa en la elaboración de un plan estratégico para Sí. la Universidad de Cantabria, porque es cierto, oye, pensemos qué universidad queremos, pensemos en qué queremos especializarnos, pensemos en la formación de máster, porque es cierto que en los últimos años han crecido demasiado el número de máster en esta y en todas las universidades. Por tanto, hay que racionalizar lo que tenemos y para eso hay que sentarse, y la universidad ahora mismo está haciendo ese ejercicio, ese esfuerzo, que no se ha hecho nunca atrás, ojo, se está haciendo ahora. Yo creo que Claudio al principio planteaba una cosa que yo creo que tiene poco que ver con el contenido de la universidad, pero mucho que ver con la vida, con el estudio en la universidad, ¿no? Es decir, él vinculaba el tema de la universidad con algo que yo creo que sí estamos echando en falta y en el que tenemos una responsabilidad como sociedad, que es la cultura del esfuerzo. Sí, es decir, eso es muy importante. eso es muy importante. Uno llega a la universidad y efectivamente la democratización de la universidad, el gran logro de la sociedad, uno de los grandes logros de ese proceso Sí. de la transición a la democracia, ya lejano en el tiempo, pero cuyos resultados vemos, está en que todo el mundo llega. Yo creo que no somos conscientes como sociedad de lo que le cuesta Sí. a esa sociedad Sí. tener una gran universidad, como lo que le cuesta a esa sociedad tener Valdecilla y como lo que le Exacto. cuesta a la sociedad tener esos grandes servicios públicos, que no podemos dejar que se caigan, que tenemos que seguir invirtiendo en ellos, que es la gran apuesta. Pero claro, la universidad puede ser una universidad, que yo creo el planteamiento que hacía Claudio al principio, puede ser para todos, aunque el que llegue allí no haga ningún esfuerzo
por ganar y por mantenerse. Exacto. Y por obtener unos réditos y está generando unos costes y tal. ¿Tendría lógica que alguien entrara en un hospital y se encabezonara en seguir en una cama, Exacto, exacto. aunque el médico le estuviera diciendo, mire, usted está Me curado, alegro que gastando? Pedro Hernando Exacto. retome el tema, porque es que luego hay más cosas, más añadidos. Pedro, no has abierto la carpeta. Me gustaría. No la necesito Yo de pensé que momento. tenías las soluciones para todo. Tengo entendido, corregidme si no es así, que ahora un estudiante puede elegir las asignaturas, matricularse en asignaturas. Sí. Sí, Bien. siempre ha estado esa opción, de las optativas y las obligatorias. ¿Qué es lo que pasa? Que si un estudiante elige de qué asignatura matricularse, pues lo que normalmente sería un curso normal se puede convertir en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años y en los años que ustedes quieran poner. Entonces, parece que eso se da. No. ¿Qué es lo que.? No, si yo a lo que voy es al discurso, cogiendo el discurso Sí, de sí, Pedro. sí, sí. Por cierto, un discurso que hizo muy parecido Ver, no te quiero meter en líos, hizo Ver y le crujieron. Y le crujieron toda España a Ver, Sí, sí. precisamente ¿Sabes por por qué? hablar del esfuerzo y de la excelencia. Pero ¿sabes por qué? ¿Pero por qué le crujieron? ¿Sabes por qué le crujen? Porque además de hablar del esfuerzo, además de hablar de la disciplina, hay que hablar de las oportunidades. Claro. No pueden ir separados. Es decir, no puede haber cultura del esfuerzo si no hay cultura de las oportunidades. La universidad no se puede entender de otra manera. Por tanto, hay que dar oportunidades al chaval que se esfuerza. Claro. Y tiene que tenerlas Por supuesto claro, que sí, pero es por que eso supuesto también que está en sí. riesgo. Eso también está en riesgo, Claudio. Cuando hemos vivido en los últimos años subidas espectaculares de las tasas universitarias, en Cantabria no, por cierto, por decisión política de 2 gobiernos, este y el anterior. Es cierto que en Cantabria se ha decidido mantener los niveles más bajos de las tasas universitarias, pero esto no ha sido así. Y esto lleva a que, por ejemplo... Pedro nos ha recordado Sí. a todos los padres y a todos los alumnos lo que cueste ir a la universidad. Claro que Pedro nos lo ha cuesta. recordado. Sí. Y eso de verdad, de la misma manera Y que un vosotros cuaderno sacáis en vuestras está claro. ciudades cuánto cuesta un banco, cuánto cuesta un árbol, cuánto cuesta una farola, que me parece perfecto, y había que ponerlo de una santa vez, y a la gente, bueno, el problema que tenemos aquí es de educación, pero vamos, Educación, lo tengo más valores. Volvemos claro. a la educación, Pero lo tengo más es claro. como Lo si tengo- fuera- no, la educación, No, en pero valores. algunos han contribuido, Exacto. y no mira a nadie, porque esto es un programa de televisión, no estoy mirando a la cámara, algunos han contribuido en las dudas, Exacto. bajo un manto de que todo vale, todo vale. Vamos a ver, Pedro, yo, si no te lo digo, soy maestro frustrado. Soy de los 200.000 que hay en paro. Si tú no me lo Yo- dices es que no eres Claudio Acebo. Exactamente, y te lo digo desde el cariño y del respeto que os tengo a todos. Venga. De verdad, ¿cómo puede un ministro decir a una sociedad que tú puedes pasar, estamos hablando, con 2, 3 suspensos al siguiente curso? No. Eso no puede ser, no puede ser. Y ahora todo lo que hemos hecho mal durante 30 años, que hemos hecho muchas cosas mal, lo estamos recogiendo ahora. Y quien dice eso dice otras cosas. No me quiero desviar del tema, evidentemente. Pero quien dice eso dice lo otro. Tú dices igualdad de oportunidades, totalmente de acuerdo. Y al Pedro Casares, que le cuesta mucho esfuerzo, que no tiene un duro, si saca buenas notas, no le vamos a dar 5, le vamos a dar 9. Para que tenga una beca excelente, porque Exacto. Pedro Casares está demostrando que vale. Y entonces en vez de 5 te voy a dar 9. Pero a Claudio, que suspende, no va a clase, que un curso de 4 años lo divide en 9 por asignaturas y Claudio no vale, pues entonces habrá que decirle, mira Claudio, a lo mejor ahora dentro de poco nos ponemos de acuerdo en la formación dual de formación profesional, que ya va siendo hora, que ese es otro día para hacer otro programa, y entonces tú te puedes meter ahí. Hay que decir claro a la sociedad, no todos valemos para todo, lo siento mucho. Hay que intentar, igualdad de oportunidades, totalmente de acuerdo contigo, pero partiendo de la base, a cada uno hay que darle el incentivo que se merece. El que es un estudioso, el que sabe lo que cuesta y el esfuerzo que tiene, hay que ayudarle, totalmente de acuerdo, hay que ayudarle. Pero, hijo, si te sale un Claudio Bagote, pues en fin, ¿qué pinto yo en la facultad durante 12 años? Aprobando 2 asignaturas cada año. ¿Me lo puedes decir? ¿Cuánto cuesta España, como dice Pedro Hernando? ¿Cuánto nos cuesta Cantabria eso? Y eso no es demagogia, esos son datos que tienes ahí que tú no quieres sacar. Pero escúchame, ese alumno brillante, entre comillas, que dibujas, no tiene una beca universitaria. Ese alumno además tiene una penalización en sus tasas de matrícula, hasta el 300% puede llegar a pagar de más. Pues ¿Qué es? cambiadlo.
¿Cómo cambiarlo? Cambiarlo. No, yo estoy diciendo lo contrario. Yo te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que encima se le penalice, yo estoy diciendo No, hay penalización. que el que sea brillante se le dé lo que haya. El alumno brillante era entre comillas. Perdón. El que no sea brillante, no hay discusión. Pero, Pedro, no perdamos el tiempo. Es que como te habías puesto tú como ejemplo, no quería... Hombre, que me da igual. Yo siempre me pongo, tú sabes que los ejemplos siempre me los pongo en primera persona porque así lo entiende la gente más. Y yo me pongo en la posición para que la gente lo entiende más y a lo mejor hasta con la cabeza están asintiendo. Pero es así, no puede ser que un curso que dura 4 años, convertirlo en 12 años. O sea, no puede ser. Bueno, vamos a ver. A veces sí puede ser, pero que no lo paguemos todos. También. Esa es la cuestión. ¿Por También qué? me vale. Pues porque puede haber una opción, yo creo que ahora mismo tenemos, y puedo poner el ejemplo porque es público y tal, tenemos un secretario de Estado de Innovación, no me acuerdo cómo se llama su secretaría, que es una persona que hizo la carrera de Derecho en la facultad y tardó más de 5 años en hacerla, por una decisión personal de mejorar su expediente e ir haciendo tal. Ahora, ¿eso es libre? ¿Fue un alumno brillante? Sin duda, un alumno enormemente brillante. ¿Fue tal? Ahora, ¿eso lo tenemos que financiar entre todos? Pues yo creo que no. O sea, es decir, lo que debemos financiar entre todos es, y además estoy de acuerdo con el planteamiento, pero yo creo que es un poco el planteamiento general. Quizás por eso lo que hay que hacer es retocar el sistema para que ese tipo de cosas cada vez ocurran menos y se prime más a los que efectivamente, a los que asuman que el grado de 4 años, que esa es una de las grandes reflexiones que hay que hacer, ¿tiene sentido el gran número de carreras de 4 años unificadas en la Universidad Española? Pues la respuesta es no, hay que dejarse de medias tintas. ¿Tenía sentido cuando una carrera era de 5 y tenías una carrera técnica a un grado de 3? Sí. En cuanto unificas las 2 a 4, ¿tiene sentido mantener las 2? Pues la respuesta es no. Ahí hay que tomar decisiones. ¿Que nos sobran profesores? Pues habrá que darles la posibilidad de irse a otros centros. No sobran, Pedro. Faltan profesores. No me estoy refiriendo a Cantabria. Me estoy refiriendo en general. No sobran porque el objetivo de Pedro es el profesorado, ¿sabes? Personalizado. O sea, vamos a esa tendencia y entonces eso es lo que está... Yo no creo que... Yo comparto con Pedro gran parte de las reflexiones y yo creo que con Elena también sobre la universidad de la que conocemos, pero vamos, hay una cosa que es muy clara. ¿Y cuál es que la Universidad de Cantabria es una excepción en este mapa? Y de verdad te digo que es una buena universidad, con sus defectos y cosas que haya que mejorar, desde luego, y hemos puesto algunas encima de la mesa, y más que hay que seguir haciendo. Pero yo de verdad digo que la Universidad de Cantabria es, en términos globales, buena, y una cosa que, de verdad, al final, en esto que tú dices, Claudio, fíjate, hemos estado de acuerdo en algunas cosas. ¿Sobran titulaciones? Mejor dicho, ¿hay una gran dispersión de titulaciones por toda España? Sí. ¿Se han generado en los últimos años un gran número de máster por toda España y en algunos casos sin mucho control? Sí. ¿Se han generado incluso demasiadas universidades? En Cantabria hemos visto muchas universidades privadas, etcétera, que al final acaban teniendo un mapa tal. Sí. ¿Han fallado en algunos casos, no es el caso de la Universidad de Cantabria, los mecanismos de control, etcétera? Sí, sin esas cosas estamos de acuerdo, pero también tenemos, si decimos eso, tenemos que decir, ¿está fallando la financiación pública a la universidad en términos generales? Sí. ¿Están fallando los programas de investigación en términos globales en este país? También, o sea, de lo que digo uno hay que decirlo otro porque si no, no se entiende. Pero es que yo creo que lo que hablaba, perdona Claudio, que lo que hablaba Pedro Hernando no es lo que tú estás hablando ahora. Vamos a ver. Pedro estaba diciendo que nos falta, en cierta manera, una buena educación en valores. Es decir, que sepamos realmente... Educación para la ciudadanía se llamaba. Educación en valores. Se pero llamaba educación en la ciudadanía. La educación en valores sale desde casa hasta el colegio, ¿vale? No solamente en los colegios. Es decir, no sabemos lo que pagas una matrícula de 1.000 euros. Educación a la ciudadanía no era lo de colegui, no al profesor. No, eso era otra cosa. Era el respeto, eso es otra cosa. El respeto al profesor. Era el respeto al profesor, a la Constitución, a los valores democráticos. Eso iba incluido ya, me alegro porque había yo, no hace muchos años, en fin, había oído lo de colegui y Pedrín, ¿qué tal estás? No, por favor, es don señor Casares, don Pedro, señor Hernando, don Pedro. Sabemos de lo que estamos hablando
Y lo que sí que tenemos que decir, como habíamos dicho al principio, asumir nuestros errores, que les hemos tenido morrocotudos y que ahora estamos purgando esos errores básicos por una mala confusión que ha habido en este querido país. Y verdaderamente, el tiempo se nos echa encima, yo creo que nos da para otro día, tenemos que venir otra vez. Sí, porque no hemos hablado ni de la paridad en la universidad. Pero es que quiero sacar un tema. Quiero sacar un tema que está saliendo últimamente a colación y me gustaría que me dierais vuestro punto de vista. Desgraciadamente muchos chavales de nuestros hijos, nuestros nietos, se han tenido que ir. Mi pregunta, ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer para recuperar los talentos que se nos han ido fuera? Yo tengo una solución, pero vosotros habéis venido para hablar. Tanto que se nos llena la boca, los chavales se han ido. Desgraciadamente se nos han ido. Pero ahora, como tenemos una universidad excelente, como en I+D+I afortunadamente somos una de las pioneras, las cabecillas, falta recuperar esos talentos que tenemos fuera de Cantabria, fuera de España. ¿Qué podemos hacer? Una pregunta que a lo mejor ahora no sé si os da tiempo a contestar. Porque claro, a la hora de repartir los dineros, siempre escucho que un tipo de dineros se va para un tipo de bolsa. Pero yo no oigo esta preocupación, que es una preocupación conjunta, ¿no? Yo creo que se están haciendo ya cosas y hay algunos proyectos muy interesantes, como CISE, que ahora mismo se está exportando a otras universidades, que son proyectos donde lo que tenemos que conseguir es que el sector empresarial que está en Cantabria recupere ese talento, mediante incentivos, efectivamente, pero recupere ese talento que hemos creado, porque la gente cuando se habla de talento piensa que estamos hablando de genios. No. Cuando hablamos de talento, lo que hablamos es de que hemos invertido mucho dinero en la formación de gente que sale de nuestra universidad, que se va a acabar su formación a otros países, a Estados Unidos. Somos uno de los principales centros que envía de España en porcentaje de alumnos a Estados Unidos, a Alemania, Inglaterra, a otros países europeos, donde terminan su formación y al final acaban quedándose allí. Y si les ofreciéramos una tierra como Cantabria, aprovecho para recordaros a todos, Best in Europe, número 2, el mejor destino europeo para Lonely Planet, que es la Biblia del turismo. Entonces, esos alumnos que son de aquí, que les gusta lo de aquí, si conseguimos que se vengan, ¿cómo les tenemos que traer? Efectivamente, consiguiendo convencer a todo ese tejido empresarial que está en Cantabria, en todos los sectores, desde el sector turístico al sector agroalimentario, al sector industrial, a todos los sectores innovadores, también la propia universidad, que tiene 400 trabajadores que genera ella sola con proyectos de investigación. 400 trabajadores. Que paga la universidad no de contrato, programa ni nada, no, de su propio trabajo y del trabajo de investigadores. Hay españoles, hay cántabros, hay catalanes, hay franceses y hay ciudadanos de todas partes. ¿Por qué? Pues por lo que se ficha es esa gente que tiene formación, que tiene valía y que tiene que estar aquí para el futuro de nuestra tierra. ¿Y cómo se consigue? Mediante políticas públicas que ya se están llevando a cabo, que habrá que incentivar en el futuro, porque desgraciadamente, como antes decía Elena, como no nacen más, pues tendremos que traer a gente que ponga dinero para nuestras pensiones y trabaje en ello. ¿Tenemos tiempo? Un minuto, venga. Bueno, pues que igual lo que tenemos que hacer es tener un modelo para nuestra región que sea atractivo para ellos. Claro. Un modelo para nuestra región que en lugar de centrarnos igual demasiado en el sector industrial, tengamos que atraer a empresas que quieran ponerse aquí, traer... Elena, no nombres la bicha. No nombres la bicha. No lo liemos más. Esto nos puede dar para un segundo, para un tercer programa. No lees la bicha. A lo mejor faltan cantidad de cosas. ¿Es posible una ley de mecenazgo en las universidades? Como sois ministros, os lo pregunto. Yo sé que esto es muy bonito decirlo. Es muy bonito decirlo, porque claro, como dice Pedro Hernández, luego hay que hablar con las empresas a ver de qué manera. En Estados Unidos funciona de una manera, creo que en Inglaterra también. Nosotros, bueno, pues poco a poco,
¿qué quieren que les diga? Son tantos y tantos temas los que tenemos que os voy a convocar un día cuando pase el domingo a ver si vienes con la misma alegría. Seguro que sí. Oye, Pedro Casares, que ha sido un placer, que muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias. Hemos llegado a la conclusión, tenemos una excelente universidad, nadie lo duda, tenemos unos magníficos profesores también, unos alumnos muy majetes, pero ayudarles, de verdad. Ayudarles porque da la sensación que estudian carreras y luego no tienen salida. Joder, ayudarles, caramba. Joder, ayudarles, hay que echar un cable a la gente, orientarla, de verdad, orientarla. Y luego los que estáis en el poder, pues hombre, a ver si se pueden acercar las empresas poco a poco, lo que tú decías, recuperar a nuestros jóvenes que están fuera, con buena voluntad, y eso no te digo que sea de la noche a la mañana, nadie dice de los que nos estén viendo que sea de la noche a la mañana, pero sí por lo menos cuidarles un poco. A mí me da tanta pena. Pero lo van a ver y muchas de sus familias lo están viendo ya, que eso es lo importante. Pues te lo agradezco. Elena, que ha sido un placer. Lo mismo. Muy bien. Muchas gracias por Y estar muchas con gracias nosotros. también a mis acompañantes en mesa, que Fíjate, ha Pedro sido Casares, una charla constructiva. Pedro Casares venía con No nos ha enseñado papel, ni un gráfico, ninguno, nada, ninguno. nada. Es que tengo ahora dudas que los papeles tengan que ver algo con el programa. Me parece que no. Me parece que no. Me parece que no tiene nada que ver con el programa. Pedro Hernando, como siempre, ha sido un placer. A vosotros. Oye, otro día, de verdad, otro día, a ver si invito también a nuestro rector y entonces, bueno, puede hacer un programa bien majo, ¿eh? Muy Te bien. da Que una sea- visión amplia. de la Y que sea Universidad de Cantabria. un programa constructivo, ¿eh? Ya os bajo en el escalafón de ministros a Sí, ya. vuestros propios trabajos. Y la semana que viene nos vamos a meter en otro jardín. ¿Qué es lo que sucede en Venezuela? Se lo podríamos haber preguntado a Zapatero. ¿Qué es lo que sucede en Venezuela? ¿Qué es lo que sucede en Colombia? ¿Qué es lo que sucede en Nicaragua? Estará con nosotros Jesús Cabezón, estará Federico Lucendo Pombo y estará María Eugenia Hans. La próxima semana, a partir de las 9, aquí en Verdad o Mentira. Muchas gracias. Buenas noches. En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com.